Bienvenidos al taller de escenarios y análisis de los riesgos de crédito y liquidez por el posible impacto por la presencia del fenómeno del Niño. Aquí aprenderás los escenarios de estrés y el análisis de los riesgos asociados al evaluar el impacto del fenómeno del Niño en la cartera, conforme al mandato del oficio 28742 de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Comenzamos. La Superintendencia envió esta resolución, este oficio, sí, con fecha 18 de octubre, en el que básicamente lo que pide es de escenarios con la finalidad de evaluar cuál podría ser el impacto del fenómeno del Niño sobre nuestra cartera. Este fenómeno del Niño, como todos sabemos, básicamente se presenta cada 7 años aproximadamente a nivel de América Latina. Nosotros ya lo hemos vivido. Recordarán ustedes desde el 83, probablemente muchos de ustedes ni siquiera habrán nacido en esa época, que fue probablemente el más fuerte, el del 97, que también fue un fenómeno muy importante, que tiene como característica fundamental impactar sobre las actividades agrícolas en tanto y en cuanto existe un incremento sustancial en la temperatura del océano, lo que se traduce en la costa ecuatoriana, fundamentalmente en la costa de América Latina, fundamentalmente en incremento de lluvias, y en el oriente probablemente sequías, que es un poco lo que estamos viendo en este momento nosotros, una paradoja muy particular en la sierra, en lluvias extremadamente fuertes, importantes. Recién ustedes habrán visto, bueno, no es tan sierra, la zona de Chillán prácticamente se inundó. En Quito hemos tenido una serie de tormentas con rayos y truenos, y en cambio en el oriente estamos sufriendo un estiaje, es más, estamos sufriendo ese estiaje directamente con cortes de energía eléctrica porque simplemente ha dejado de llover y no existe la suficiente agua para poder mover las turbinas de las centrales hidroeléctricas. Esto va enfocado indiscutible y evidentemente en todo lo que se llama el cambio climático, y son fenómenos que como instituciones financieras nos van a afectar. Sí, dentro del mundo de riesgos, dentro de la administración de riesgos, este tipo de fenómenos se conocen actualmente o están muy vinculados en lo que se conoce como riesgo de resiliencia. Es un nombre que nosotros, un poco antes de que la superintendencia emita esta resolución, nosotros habíamos conversado en algunos contactos con el órgano de control, siempre buscando saber qué es lo que van a intentar emitir en el tema normativo para ver si nos adelantamos un poco, sobre todo en los procesos de investigación. Y había un concepto que nos pareció muy interesante, una conversación más bien de carácter un poco más informal, y es que en este momento a las cooperativas de crédito se les va a exigir un poquito más hablar de eventos catastróficos más vinculados con el plan de continuidad, porque se ha evidenciado de que muchas cooperativas, por no decir la mayor parte de las instituciones, no tienen claro cómo poder movilizarse o cómo poder gestionar la presencia de eventos que son impactantes de golpe. O sea, un evento catastrófico quiere decir que es un evento masivo, un evento que de la noche a la mañana nos afecta significativamente desde muchos frentes, y ese momento el deterioro, en este caso de la cartera a través del fenómeno del Niño, puede ser muy importante y significativo de golpe, y saber nosotros cuál es básicamente el impacto que nosotros tendríamos sobre nuestra cartera, con el objetivo de ver, cuantificando ese riesgo, qué medidas de mitigación pueden implementar las instituciones con la finalidad última de poder mitigar y minimizar los riesgos que nosotros nos encontramos enfrentando. Nosotros ya estamos un poco acostumbrados, se puede decir, como cooperativas, a trabajar el riesgo de crédito, mercado, liquidez operativo, y en el camino se presentó este concepto del fenómeno del Niño con la finalidad de que las instituciones vayamos a hacer una cuantificación y posteriormente hacer escenarios. Y es ahí en donde evidentemente decíamos cómo nosotros podemos hacer esa cuantificación, esa estimación de cada uno de esos escenarios, con la finalidad de que las cooperativas de crédito puedan trabajar y puedan gestionar adecuadamente sus riesgos. Y en esta conversación informal que tuvimos con el órgano de control, fundamentalmente nos comentaban que existía una preocupación acerca de cómo las instituciones están trabajando los eventos catastróficos masivos. Un incendio, un terremoto, una inundación, el fenómeno del Niño, los volcanes, y son parte del plan de continuidad, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el análisis y prácticamente la resolución de continuidad del negocio que se encuentra en riesgo operativo en la 279 y en sus reformas, no le hemos parado mucha bola, eso hay que reconocer, ¿sí? Las instituciones hemos elaborado los planes de continuidad un poquito más de carácter
normativo, le hemos dejado ahí en el papel con el objetivo de tener un documento cuando nos pregunten la superintendencia, el auditor, el calificador de riesgos, qué es lo que tenemos, y le sacamos un documento que probablemente nadie lo haya socializado o difundido adecuadamente, pero que se supone que en última instancia lo que tiene que ser es un plan de acción en el caso de que se presente un fenómeno o un evento inesperado, catastrófico, que en tema de riesgo se conoce como disruptivo. Ese es el nombre, un evento disruptivo, un evento catastrófico, sí, en el que nosotros tenemos que ver cómo nos planificamos con anterioridad ante la presencia del mismo y cuáles son las medidas que debemos enfrentar. Un evento disruptivo, un incendio, cómo debemos nosotros responder ante ese incendio. Un evento disruptivo, un terremoto, cómo nosotros debemos responder ante la presencia de un terremoto o ante la presencia de una erupción volcánica. Sí, que ya hemos tenido algunos eventos, aquí en Pichincha tuvimos uno hace muchos años, y en Chimborazo recordarán ustedes hace un tiempo la caída de ceniza. Sí, tenemos el tema del Cotopaxi, que sigue siendo un tema bastante... No le hemos tomado muy en serio, porque afortunadamente el Cotopaxi se ha portado bastante tranquilo hasta el día de hoy, pero un evento de una erupción masiva del Cotopaxi evidentemente va a tener implicaciones extremadamente graves para toda su zona de influencia, que básicamente es la Sierra Central. Entonces, todos esos tipos de eventos requieren que las instituciones empecemos a planificar. Y el día de hoy tenemos esta circular en donde prácticamente nos solicitan que de forma inmediata, porque no nos dan ni siquiera tiempo para poder cualificar, porque dice básicamente de forma inmediata, hagamos escenarios para ver cuán impactante puede ser la posición de la cartera que tenemos nosotros ante el fenómeno del Niño, y eventualmente, si es que se llegase a presentar el fenómeno del Niño con un nivel de riesgo alto, cuánto de la cartera nosotros podemos perder. Y dependiendo de la magnitud de la cartera que podamos perder, si la cooperativa tiene la capacidad patrimonial suficiente para poder absorber esas pérdidas. Y eso cuánto nos va a afectar en nuestro nivel de solvencia y cuánto nos va a afectar en nuestro riesgo de crédito, nuestro nivel de solvencia, evidentemente, y en el riesgo de liquidez. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Arriba nos ponen un montón de disposiciones que no las vamos a leer, pero en esencia, fundamentalmente, lo que nos dicen es que en el marco de las disposiciones legales y normativas vigentes, las cooperativas de ahorro y crédito y las acciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda incluirán de manera inmediata en sus escenarios de estrés y análisis de los riesgos de crédito y liquidez del posible impacto por la presencia del fenómeno del Niño en el Ecuador. Para tales efectos, las diferentes unidades, niveles administrativos y cuerpos colegiados darán cabal cumplimiento a sus responsabilidades previamente citadas. No nos mandan a elaborar un plan de acción, pero sí nos mandan a cuantificar inmediatamente el impacto del fenómeno del Niño. ¿Sí? Para eso, en Elton ya habíamos trabajado. Cuando nos llegó esta circular, nosotros ya habíamos adelantado algunos temas. Nos cogió un poquito de sorpresa esta circular, que no la esperábamos tan inmediata, ¿sí? Pero nosotros habíamos ya trabajado en lo que se conocería y se va a conocer, y aprovechando prácticamente el día de hoy, ¿sí? En lo que se conoce como riesgo de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es un concepto más bien de carácter psicológico, que fundamentalmente se refiere a la capacidad que tiene una persona para poder enfrentar eventos catastróficos, y cuál es su capacidad como persona para poder, digamos, levantarse de situaciones extremadamente delicadas y complicadas. Sí, entonces ese concepto ya está prácticamente trasladado y se ha sido permeado ya a muchas actividades del ser humano, no fundamentalmente en el tema psicológico, y ustedes lo habrán escuchado. Sí, el ser resiliente en este momento es algo como que muy cercano para las personas que están atravesando algunas situaciones de depresión, algunas situaciones de afectaciones de carácter psicológico. Pero en el tema y específicamente de las instituciones financieras, el riesgo de resiliencia está vinculado con el plan de continuidad por un lado, pero por otro lado también es aquí cómo nosotros podemos cuantificar cuál puede ser el impacto que tienen las instituciones de este momento ante la presencia de un evento disruptivo, de un evento catastrófico, y cuál es el manejo que tienen que realizar las instituciones con la finalidad de saber si es que están o no están preparadas para solventar estos eventos catastróficos. Entonces, aquí nosotros hemos procedido a hacer lo siguiente, con trabajo con CODESPA, que es nuestro asesor en muchos temas de gestión social y gestión de riesgos con la fundación. Sí, empezamos a hacer un poco de investigación, en la cual fundamentalmente decíamos qué eventos son los eventos más importantes que pueden afectar nuestra cartera, y decíamos el fenómeno del Niño. Indiscutiblemente esto es algo que incluso la propia circular de la superintendencia nos exige el día de hoy: sequías, terremotos, volcanes, tsunamis, incendios y seguridad. Sí.
En el tema de seguridad, creo que todos estamos claros que en este momento la situación de seguridad que está atravesando el país es probablemente, con mucha certeza, el mayor riesgo que nosotros en este momento tenemos que enfrentar. No hablemos como instituciones financieras específicamente, hablemos incluso como personas y familias. El tema de seguridad nos tiene, yo creo que lo voy a decir de una manera muy, muy clara, nos tiene psicoseados. Sí, y eso creo que es una realidad para todos y absolutamente todas las instituciones y todas las personas aquí en el Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros hemos hecho una investigación que fundamentalmente nos llevó por los siguientes parámetros. ¿Qué es lo que dice la teoría a nivel internacional? Por ejemplo, en el fenómeno del niño, nosotros tenemos que pegar la posición de la cartera por el impacto del fenómeno del niño dependiendo de cuáles son los factores de riesgo fundamentalmente que nosotros vamos a encontrar, que son los factores de riesgo de inundaciones, movimientos de masas y un riesgo de afectación ya consolidado, que podría ser el riesgo de afectación general. Y esto sí, se encuentra en algunos estudios, en este caso fundamentalmente del Ministerio no el Ministerio, sino lo que era antes la Defensa Civil, y que es básicamente el gestión de riesgos del Gobierno Nacional, tiene mapeado el nivel de riesgos que se tienen por provincia, por cantón, sí, y por parroquia, sí. Entonces, este momento nosotros tenemos el mapa, esta es información oficial, no es información que nosotros hemos estimado, no es información que Elton se ha estimado cuál puede ser, sino que es información oficial. Aquí tenemos básicamente las fuentes de información de dónde se provendría todos esos datos, sí, pero básicamente es cuál ha sido el impacto que ha tenido el fenómeno del niño por cada uno de estos factores, sí, durante los últimos básicamente dos fenómenos del niño más importantes que se han presentado en el año 82-83 y en el año 97, que son fundamentalmente los grandes factores y en donde el sistema de gestión de riesgos aquí en el Ecuador podría estar estimando cuál podría ser el impacto de la institución. Preguntas, inquietudes, vamos a dejarles un poquito para el final para poder absorberle las mismas, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos mapeado por código de provincia, por código de cantón y por código de parroquia, sí, cuál es básicamente el nivel de riesgo que tendríamos en los siguientes factores. Fenómeno del niño, sequías solamente tenemos provincia por cantón, no hay a nivel de parroquia. Terremotos no hay, sino también a nivel de provincia y cantón. Tsunamis, provincia y cantón. Volcanes, sí, y en volcanes tenemos flujos piroclásticos, flujos de lodo, caída de ceniza y el nivel de riesgo ya consolidado de los tres factores de riesgos e incendios básicamente forestales, ¿no? Sí, por parroquia, pero por cantón y por provincia. Entonces, estos parámetros más el parámetro de seguridad, sí, que ya lo vamos a ver un poquito cómo lo hemos definido, básicamente nos han permitido construir el siguiente esquema. Nosotros vamos a cargar la estructura C02 y C01. Si estamos trabajando con crédito, ya no habría absolutamente nada más que utilizar las estructuras de C01 y C02 de crédito. Y vamos a proceder nosotros a cruzar la estructura C02 y C01 por estos factores de riesgo, por ejemplo, en el caso del fenómeno del niño, para poder construir un reporte que va a tener estas características. Simplemente vamos a poner la fecha, ¿sí? Y nos va a decir que nos va a mandar un mail, ¿sí? En este momento, con la información que nosotros tengamos, vamos a tomar la cartera de la institución. En la estructura C01 se encuentra el código de provincia, el código de cantón y el código de parroquia, ¿sí? Y nos va a generar un reporte de estas características. Primerito, un tema conceptual fundamentalmente del fenómeno del niño, que será general para todos. Esto nos va a permitir cubrir el requerimiento de la superintendencia, ¿sí? Nos va a salir el riesgo de resiliencia, como todos los conocemos en todos los reportes de Elton. Básicamente aquí, cuál ha sido el impacto que ha existido en el fenómeno del niño, qué es el fenómeno del niño, cuáles son las características, cuáles son las consecuencias que hemos tenido. Y hasta aquí, básicamente, va a ser un tema general en todos los reportes mensuales que vayamos a generar. Y posteriormente ya un mapa de calor del impacto, en donde vamos a tomar la cartera, y en este caso por provincia, y vamos a determinar cuántas operaciones tiene desde la estructura C02 de nuestra cartera, cruzando contra la estructura C01 de provincia, cantón y parroquia, saldo vigente, saldo vencido, saldo no devenga, la cartera en riesgo, y aquí vamos a cruzar el impacto del fenómeno del niño en estos factores de riesgo. Entonces, aquí vamos a tener un cuadro para las 24 provincias, si es que la cooperativa tuviera las operaciones de crédito en las 24 provincias, ¿sí? Cuál es la cartera que se tiene distribuido por cada una de estas regiones geográficas y cuál es el fenómeno del niño. Por cantón,
cuál es la distribución o la composición que tiene la cartera por cantón, ¿de acuerdo? Y el impacto que tendría en cada cantón del fenómeno del niño con sus operaciones nuevamente, el número de operaciones, saldo vigente, saldo vencido, saldo no devenga, saldo total, la cartera en riesgo y la composición que tiene que sumarnos del 100%. Y posteriormente por parroquia. ¿Sí? Entonces tendríamos nosotros aquí ya la parroquia, el cantón y la provincia, la distribución de la cartera, el número de operaciones, los respectivos saldos, saldo total y la distribución de lo que sería el nivel de riesgo para las operaciones de cartera. Entonces, una vez que nosotros tenemos estos tres factores, automáticamente en el sistema procedemos a hacer 3 escenarios. Todo esto es automático. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a buscar es que con un solo clic nos genere este reporte. Un solo clic nos genere todo ese reporte. El escenario número 1 es, ¿qué pasaría si perdemos el 10% de la cartera por cantón? Estamos afinándole para ver si le hacemos por parroquia. Ese es un tema que todavía estamos trabajando un poco para ver qué tan ácido, porque tampoco queremos nosotros enviar un reporte extremadamente ácido. Es decir, que si viene el fenómeno del niño, la cooperativa quiebra. O sea, evidentemente tampoco es esa la intención, porque si nosotros tenemos en cambio un mensaje extremadamente ácido a nuestro consejo de administración, lo que vamos a tener es una preocupación por parte de nuestras autoridades, evidentemente probablemente mucho más allá de lo que se puede estimar. Entonces pusimos en nuestro primer escenario, si perdemos el 10% de la cantón de riesgo alto, o sea, si esto se eleva el 10%, o sea, ¿qué pasa con nuestra cartera? ¿Cuál es nuestro indicador de mora? Entonces, ¿cuál es el nuevo valor del indicador de mora? Y con este nuevo valor de indicador de mora, nosotros hacemos así como lo estamos manejando, este cuadro ustedes ya lo conocen, que está en el módulo de stress testing, ¿sí? En donde cuál es el impacto sobre el balance general, cuál es el impacto sobre el margen financiero, el estado de pérdida y ganancias y los indicadores, y el impacto que nos pide la norma en el escenario de brechas de liquidez, sí, con el objetivo de saber si es que nosotros tenemos o no tendremos posición de liquidez en riesgo, en el caso que el 10% de la cartera en mora de los cantones de riesgo alto por el fenómeno del niño no se llegase a recuperar. Sí, no sé si me hice entender. Repito, sí, primerito, sí, tomamos la información de la estructura C01 y C02. Tomamos la ubicación geográfica de la estructura C02 cruzando contra la estructura C01 y ya tendríamos ahí la distribución geográfica de la cartera por provincia, por cantón y por parroquia. De acuerdo a la información oficial, sí, del gobierno nacional de cuál podría ser por ubicación geográfica el nivel de riesgo que nosotros vamos a tener por provincia, por cantón y por parroquia, nosotros procedemos a estimar cuál es la cartera que se encuentra expuesta a ese nivel de riesgo. Sí, estamos viendo si es que hacemos un trabajo un poco más fino, sí, para ver cómo le podemos nosotros evaluar, pero el objetivo es hacer, si es que nosotros tenemos un riesgo alto, diríamos, ¿qué pasa si es que nuestra mora se incrementa un 10%? Sí, nuestro indicador está en 3.10, ¿qué pasaría si sube al 0.30 más? Sería al 3.40, sí, por el incremento y por el impacto del fenómeno del niño. ¿Qué pasaría con nuestro estado de pérdida y ganancias, con nuestro flujo de caja, con nuestras fuentes y usos de fondos, con nuestras brechas de liquidez? Si se llegase a nuestra cartera contaminar en ese 10% adicional de mora y nosotros no pudiésemos recuperar esa cartera. Entonces, el escenario número 1, si sube el 10% de la mora. El escenario número 2, si sube el 25% de la mora de esos cantones. Ojo, no es de la mora institucional, porque si es que es una mora de un cantón o nuestra zona geográfica no tiene mayor impacto del fenómeno del niño, de acuerdo a lo que el gobierno nacional ha establecido como los parámetros de nivel de riesgo, entonces evidentemente vamos a tener nosotros una menor distribución de la cartera. El escenario número 2 es el 25% de la cartera en riesgo del cantón que se encuentre con mayor impacto o impacto alto del fenómeno del niño. Después veremos ya los escenarios finales con cada institución y probablemente tengamos que hacer algunos escenarios posteriores y un tercer escenario que es básicamente qué pasa si se incrementa el 50% de la cartera en riesgo del cantón en el que nosotros tenemos la mayor cantidad de cartera y procedemos a hacer todo el análisis adicional de cuál podría ser el impacto que tiene la institución y evidentemente llegar a tener una conclusión inicial, si es que la cooperativa tiene o no tiene la capacidad patrimonial para poder absorber esas pérdidas adicionales que se van a dar como consecuencia de un factor externo, en este caso la presencia del fenómeno del niño. Entonces, en definitiva, lo que nosotros vamos a estimar
Sí, aquí es una variación, que sería esta variación que se encuentra aquí, que sería el incremento del riesgo, y ese incremento del riesgo tendrá que ser cubierto con provisiones, y ese incremento de provisiones nos va a afectar el estado de pérdidas y ganancias, sí, nos va a afectar las brechas de liquidez, que serían las fuentes de uso de fondos, y nos va a afectar los principales indicadores financieros. El objetivo es que con un solo clic podamos tener todos estos escenarios sin necesidad de hacer ningún análisis adicional, sino solamente cargar los datos de la cartera. Sí, esto en el caso del fenómeno del niño. Pero el, 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 el sistema va a tener estos otros factores: el tema de sequías, terremotos, los volcanes, los tsunamis, y un factor que le hemos llamado riesgo de seguridad, que me voy a permitir este momento explicar cuál es un poco el concepto. Sí. Aquí nosotros hemos trabajado, sí, en algunos factores adicionales que tienen que ver con la construcción de lo que sería el impacto en los temas de seguridad que se tiene actualmente en el Ecuador. Sí, entonces aquí hicimos un trabajo también medio interesante, en el sentido de generar lo que vamos a llamar un índice de delitos por parroquia. Hemos tenido acceso a la información por parroquia. No está totalmente actualizada, sí, no, está actualizada, pero sí va a tener un rezago de aproximadamente 2 meses, sí, en donde tenemos toda la información, sí, por mes, sí, de provincia, cantón y parroquia, de muertes violentas, secuestros extorsivos, violaciones, sí, violencia intrafamiliar, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, tenencia y porte de armas de fuego, tratas de personas, pornografía infantil, robos, daño a la propiedad y desaparición de personas. O sea, con esta información, sí, que es básicamente la que nosotros hemos podido levantar, la fuente de información es el ECU 911, sí, y prácticamente lo que tenemos nosotros aquí es los eventos de cada uno de estos factores. O sea, no hay la información, sobre todo aquí en el Ecuador no existe la información a nivel de parroquia de los eventos y delitos que sean mucho más desagregados, pero lo que hemos hecho, lo que hemos es construido a nivel de parroquia un mapa de calor que lo vamos a actualizar cada 3 meses, con el objetivo de determinar cuál es el índice de criminalidad que tendríamos por parroquia, y ese índice de criminalidad es el factor de riesgo que nosotros les vamos a cargar en este último elemento, sí, así como que se tratase de los niveles de riesgo con información actualizada de cuáles serían las parroquias, provincias y cantones que tendrían el mayor nivel de riesgo de seguridad. Entonces, se ha construido, sí, un indicador, un índice nacional de seguridad, que son básicamente con los factores que les hemos descrito, la tendencia para que podamos saber cómo está la seguridad de cada uno de esos factores por cada uno de las provincias, cantones y parroquias, y el impacto, que es básicamente el mismo factor de seguridad que tendríamos el día de hoy, tal como lo estamos trabajando con el fenómeno del niño. Tomaremos el índice del factor de sensibilidad y diríamos nuevamente los escenarios. Si es que se incrementa la criminalidad y eso nos afecta a nuestra cartera porque no la vamos a poder recuperar, si se afecta el 10, el 25 y el 50, dependiendo de las parroquias más delictivas, o cuál es la cartera que tenemos por las parroquias de mayor del nivel de actividad riesgo alto. ¿Sí? Riesgo medio y riesgo bajo no le vamos a considerar en nuestro escenario. Riesgo alto sí, entonces haríamos la multiplicación de la morosidad y subiríamos la morosidad en el 10, en el 25, en el 50% de cada uno de los factores para obtener un reporte de similares características y saber cuál es el impacto que tenemos nosotros en nuestros parámetros de solvencia y de liquidez ante la presencia de los factores o los indicadores de seguridad. Entonces, en definitiva, sí, queremos dar un paso más en este trabajo de eventos disruptivos, más allá de lo que ha pedido la propia superintendencia. La superintendencia nos está pidiendo solo un factor, que es fenómeno del niño, y eventualmente esto, el próximo año, a mediados de junio del próximo año, como estemos, digamos, sí, ya se terminará el fenómeno del niño. Esto va a durar aproximadamente hasta junio. Ojalá que no pase de junio, pero probablemente se podría estimar hasta septiembre del año 2024, o sea, prácticamente este año, septiembre 2023, octubre 2023, septiembre 2024, empezaría en diciembre, se terminaría en julio, junio, julio, agosto, septiembre, no sabemos exactamente cuánto. Espero que no sea muy significativo, pero
si es que nosotros tenemos que volver a trabajar el fenómeno del niño, si se comporta la naturaleza como se ha comportado en los últimos años, de aquí volveremos a hablar del tema en unos 8 o 10 años más. Sí, pero los factores de sequía, de sensibilidad, de volcanes y de seguridad, sobre todo en el tema de seguridad, ese tema sí nos va a acompañar todos los meses. Y ese es un tema muy importante porque hemos conversado con muchas cooperativas con las cuales tenemos alguna cercanía y decíamos, ¿cómo podemos medir la cartera? ¿Cómo podemos medir el impacto de los temas de seguridad en la cartera si es que nosotros no tomamos una medida correctiva con anticipación? Si estamos en una zona de alta incidencia de seguridad, probablemente nuestra decisión debería ser replegarnos en esa parroquia, replegarnos en ese cantón con el objetivo de no incrementar la exposición. Pero como no sabemos cuál es el índice de seguridad, como no sabemos cuál es el nivel de impacto que tiene esa seguridad, pues probablemente no podemos nosotros saber exactamente cuál es la medida que nosotros deberíamos implementar. En resumen, prácticamente la reunión del día de hoy era para presentarles el nuevo módulo de Elton que se llama riesgo de resiliencia, en donde básicamente vamos a incorporar todos estos elementos y en el que, como siempre, hemos buscado ustedes con un solo clic tengan toda la información necesaria para cumplir más allá de la norma. Siempre esto, nosotros no queremos simplemente que ustedes cumplan con la norma, sino más allá de la norma y puedan entregar más información confiable, fidedigna y oportuna a su consejo de administración, a su gerencia general, a su área de tomas de decisiones con la finalidad de que podamos nosotros tener la información y la estructura más adecuada para poder saber exactamente cómo se encuentra el posicionamiento de la institución ante los distintos factores de riesgo que nosotros vamos a trabajar. Esto les va a servir no solo para este tema de la circular de la superintendencia, les va a servir para el plan de continuidad, porque indiscutiblemente hemos preparado planes de continuidad, pero no hemos alimentado con nada esa información. Esto les va a permitir saber cómo se encuentra la cartera, porque esa es una de las partes centrales de los planes de continuidad del negocio, para ver cuál es la composición que la tiene la cartera ante la presencia de eventos disruptivos o eventos catastróficos. Sí, y esto nos va a permitir a nosotros tener ya un manejo un poco más estructurado, definido y estandarizado del manejo de la administración. Los reportes los pueden sacar todos los meses, simplemente cargaríamos estructuras C01, C02, después de cerrado el balance y ya tendríamos la información. Los indicadores geográficos no es que se van a actualizar porque el impacto de todos estos factores de fenómenos, sequías, terremotos, tsunamis, volcanes, incendios, están fundamentalmente establecidos ya por el gobierno nacional, y sí, el indicador de seguridad lo vamos a actualizar todos los trimestres, sería marzo, junio, septiembre y diciembre. Este momento tendríamos que bajar la información de junio porque no hay todavía la de septiembre, no está actualizado, para poder actualizar esos datos, calcular el indicador y saber cuál es la composición que se encuentra en la cartera por esos factores o esos parámetros de seguridad. Aquí aprendiste la cuantificación y estimación de cada uno de los escenarios de estrés y el análisis para que tu cooperativa pueda trabajar y gestionar adecuadamente sus riesgos asociados con crédito y liquidez, conforme al mandato del oficio 28742 de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Elton, tu mejor opción.